Muy buenas tardes muchachos, vamos a continuar con nuestro segundo capítulo de este curso de automatización industrial. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con esta pequeña frase de autor anónimo. Dice lo siguiente: donde hay un problema de desconfianza o ineficiencia, siempre surge una solución tecnológica. Autor anónimo, bueno, yo le puse aquí poco yo por fregar. Muy bien, vámonos de una vez aquí. Mundo PLC. Vamos a ver un poquito de historia, a modo de ver cómo surge este pequeño aparato, dispositivo del cual vamos a ir viendo y en el cual va a ir desenvolviéndose todo este curso. Había una vez, en 1968, una empresa que se llamaba General Motors. No solamente ella, sino había muchas que se dedicaban a lo que era la producción de automóviles, ¿no? El ensamblaje, la construcción de automóviles. Y esa época era importante porque este rubro estaba en su máximo punto de auge. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de lo que hacía General Motors, ¿no? Aquí podemos ver el ensamble de un auto. Sin embargo, aquí surgió un pequeño problema. Surgía el problema justamente de que todos los procesos que se necesitaban para poder controlar justamente la producción de un auto, que vamos a nombrarlos aquí, como por ejemplo son esto, ¿no? El control de líneas de ensamblaje, la temporización, el control de motores eléctricos, pistones, todo esto era controlado por un grupo de señores que vamos a ponerlos aquí. Todo eso era controlado por relés. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Antes del PLC tal cual existieron los relés, ¿no? Es como lo de la gallina y el huevo, ¿no? Antes de la gallina era el huevo. Antes del PLC eran los relés. Aquí podemos verlo, ¿no? ¿Qué es un relé? ¿Qué son los relés? ¿Qué son los relevadores? Aquí tengo un diagrama para poder explicarles esto bien. Esto de aquí es un relé, ¿ya? Es un dispositivo electromecánico en el cual vamos a notar dos partes importantes, ¿no? Primero está lo que es esto de acá, que es la bobina, ¿sí? Es una bobina que justamente sirve para aquí energizar estos dos puntos. Y al energizar la bobina, lo que ocurre es que este, que es el contacto común, y esta barrita de acá va a cerrarse aquí, ¿sí? Entonces va, va a permitir la conexión entre el punto común y el normalmente abierto. Cuando la bobina está desenergizada, entonces lo que ocurre es que vuelve a lo que estaba antes, ¿no? El común va a mantener contacto con el normalmente cerrado. Vamos a ver un ejemplo aquí en el GraphSet, a ver si se puede llegar a notar un poco más. Miren, este es un relé, ¿no? Un relé de toda la vida. Aquí justamente está acá, representa lo que es la bobina. Y esto representa el contacto que se abre y se cierra. Aquí tengo un pulsador. Yo al presionar el pulsador estoy energizando lo que es la bobina. Y al energizar la bobina, el contacto que está entre 3 y 14 se llega a cerrar. Dejo de presionar, la bobina está desenergizada y el contacto se abre. Y cuando el contacto se cierra, entonces permitimos que la corriente fluya por medio del interruptor, del medio del contacto, y prenda esta lámpara que se encuentra ahí. Eso es un relé. Entonces, volviendo al punto, todo este proceso de control de líneas estaba justamente encargado o controlado por los relés. No solamente uno, dos, tres, sino eran varios. Era un tablero enorme. Un tablero que les voy a mostrar a continuación. Entonces, los tableros en esa época eran de esta magnitud. Eran así de grandes. Miren cuántos podemos ver aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 por, ya digamos que aquí habían unos 60 relés. Y eso, todavía aquí nos falta ver líneas. La imagen está recortada. Imagínense, 60 relés para poder hacer lo que era el control industrial de estas tareas, de la línea de ensamblaje, la temporización, del control de motores eléctricos y etcétera. Ahora, ¿qué ocurrió? Debido a que un nuevo auto iba a producirse en masa, a gran escala, entonces necesitaban una nueva línea de producción, ¿ya? Y debido a eso, justamente, necesitaban algo que reemplace esto de acá. ¿Por qué? Vamos a colocarlo. Porque había dos problemas con esto, ¿ya? Uno, esto no era escalable. ¿A qué me voy con esto? Si yo quería hacer alguna modificación al sistema, tenía que recablear todos esos relés, o una gran parte de ellos. Y eso significaba en pérdidas de tiempo.
¿Qué más? El hecho de que tenga varios relés lo hacía un sistema que prácticamente no era eficiente al momento de darle tareas un poco más complejas o de justamente modular ya toda esa parte. Así que, ¿qué era lo que pedía General Motors para justamente a las empresas de la época? Pedía el siguiente dispositivo, pedía un IEME, ¿ya? Esto es un inspector de máquinas estándar, ¿ya? Eso es lo que estaba buscando. Lo que quería era un aparato, un dispositivo, una máquina, que lo estoy colocando ahí en su cajita roja, que pueda hacer todas esas tareas, ¿ya? Las tareas que justamente hacía los tableros de relés, pero que tenga estas características, ¿ya? Primero, lo que pedía la empresa General Motors era que debía ser programable, ¿sí? Que debía ser programable, que sea escalable y modular, que yo pueda justamente hacer modificaciones y que el sistema pueda ir creciendo para poder controlar más motores, más entradas, más salidas y poder manejar mayor cantidad de procesos. Y también tendría que tener la capacidad de trabajar en AA, ¿qué sería? En ambientes adversos, en ambientes con ruido eléctrico, como son las industrias, con ruido eléctrico, con vibraciones. Tenía que ser un equipo que sea robusto, que sea muy fuerte en la parte electrónica para evitar de que eso influya en su funcionamiento, ¿no? Ahora, justamente este fue el problema que derivó en la creación de lo que ahora conocemos como el PLC. Se presentaron varias empresas de la época, ¿no? Principalmente empresas que se dedicaban a la construcción de equipos eléctricos o electromecánicos. Puedo mencionar algunas de ellas como, a ver, Allen Bradley. Allen Bradley se postuló, intentó dos veces pero fracasó. Al final, el que se quedó con el premio fue una empresa llamada Bedford, que seguramente no han escuchado nunca, ¿no? Y que desarrolló justamente este pequeño Modicon 084, en honor al número de proyecto que fue. Modicon, bueno, la empresa Bedford había hecho hasta ahora, es el momento, 83 proyectos. Y este era el número 84, por lo tanto le puso Modicon 084. ¿Quién es el responsable de todo esto? El padre del PLC, de los PLCs, es este señor. Él, junto con su equipo, fue el que desarrolló el primer PLC. Ese de aquí sí es el primer PLC. Obviamente no lo han llamado así en la época, ¿no? Este nombre va surgiendo después, pero este es el primer equipo tal cual que cumple con las características y que legalmente es el primero. Y ese es el creador, Richard Morley, ¿no? El creador, el líder del equipo, porque no solamente fue él, fue un grupo de personas, ingenieros técnicos que desarrollaron justamente esto, ¿no? Que cumple con estas características, que es programable, es escalable modular y tiene la capacidad de trabajar en ambientes adversos. Muy bien, entonces, ¿por qué la emoción y por qué esto? Porque hemos pasado de tener todo esto a tener un sistema mucho más simple. Estamos ahorrando espacio. Esa era otra característica que se me olvidó mencionar aquí. Los tableros aquí eran enormes. Y lo que quería hacer, lo que buscaban justamente con este inspector de máquinas estándar, que controle la nueva línea de producción, era reducir espacio. Entonces, volviéndolo con un ejemplo un poquito más actual. Aquí podemos tener un tablero. Aquí tenemos un tablero, ¿no? Que está totalmente lleno de relés, ¿no? Relé, relé, relé. Algunos temporizadores tal vez están por ahí. Temporizador, 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 temporizador. A ver, ¿no? A decir. Algún contador también puede estar suelto por ahí. La cuestiones aquí. Que estos tableros ya pueden ser reducidos a este tamaño. Todo esto, toda esta configuración, esta lógica cableada que está controlada por relés, la estoy reemplazando por esto. Entonces, miren el tamaño. Y justamente aquí está nuestro anfitrión de la tarde, el PLC, ¿no? El PLC y obviamente protecciones. Por acá, algunos relés, otros por aquí y aquí también relés. Pero estoy reduciendo el tamaño, estoy siendo más eficiente al momento de manejar todo esto. Y este tablero de acá puede expandirse, puedo colocar más módulos de entradas y salidas. Yo no necesito colocar ya temporizadores porque los temporizadores están aquí adentro, los contadores están aquí adentro, las marcas, los espacios, entradas, salidas se encuentran aquí. No necesito yo colocar ningún tipo de instrumento, operación que se encuentre dentro de acá ya. Entonces
Esa es la importancia que tiene nuestro amigo el PLC. ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a ver un poquito de su arquitectura, ya su diagrama de bloques, a ver qué es lo que tiene esta cosa aquí adentro, ya. Todo lo que se encuentra aquí en esta línea segmentada es el PLC, ya. Primero, tenemos lo que es necesita el PLC, una fuente de alimentación, ya, una fuente de alimentación. Ya vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Pero normalmente la alimentación viene directamente de la red eléctrica, puede ser alimentación en alterna, puede ser alimentación en directa, dependiendo del modelo del PLC, obviamente, ¿no? Esto sería la alimentación. Necesita alimentarse el PLC, si no, no va a funcionar. Tenemos lo que es una interfaz de salidas. Vámonos primero acá. Tenemos una interfaz de entradas, ¿ya? En esta interfaz de entradas tenemos dos tipos de entradas que pueden considerarse. Las entradas digitales, que son 1 o 0, y las entradas analógicas, cuyo valor puede variar entre 0 y, no sé, 10, 255. Entonces son valores que no son dos solamente, sino que son varios. Y estas entradas justamente es aquí donde se conectan lo que son los sensores, ¿sí? Todo lo que son sensores, botones, interruptores, finales de carrera entran aquí. Ellos son los que al momento de activarse van a activar, van a justamente habilitar una entrada digital o una entrada analógica, ¿no? Eso sería en la parte de interfaz de entradas. Tenemos luego la interfaz de salidas, ¿ya? Aquí igual tenemos dos tipos de salidas, ¿no? Que en este caso van a ser los digitales y analógicas. Aquí entran los que son los actuadores y preactuadores, ¿no? Que pueden colocarse aquí de salidas. Bobinas, pueden colocarse relés, pueden colocarse luces piloto, pueden colocarse contactores. Todo ese tipo de salidas pueden entrar acá, ¿no? Luego, ya está esto, está esto, está esto. La parte más importante es justamente el CPU, que vamos a notarlo aquí, que tiene aquí adentro el procesador y tiene la memoria, ¿no? Justamente para poder trabajar todas las operaciones que se requieran ahí. Como externos vamos a colocar aquí, ¿qué cosa? El primero, obviamente, necesitamos programar esto, entonces necesitamos una central operadora. Normalmente es una computadora, ¿no? Una computadora puede ser cualquiera que tenga el programa y el software que se requiera. Entonces, por aquí yo voy a ingresar lo que es el programa. Esto de nano es publicidad. Aquí tenemos también lo que son los periféricos, ¿no? Entonces, puedo añadirles qué cosa yo al PLC: impresoras, tarjetas de memoria, cartuchos, paneles de operación. Aquí pueden entrar módulos de expansión también, ¿no? Estos son dispositivos que se añaden ya aquí, dependiendo del modelo y de la tarea que se requiera, ¿no? Perdón, ahora, mucho ojo aquí, ¿no? Mucho ojo, se me está olvidando aquí un pequeño detalle. No siempre va a ser necesario hacer esto, ¿ya? O sea, hacer este cambio de acá. Va a haber operaciones muy sencillas. Dependiendo de la tarea, dependiendo de la complejidad de la tarea, se requiere la complejidad de la implementación de la tecnología también. Entonces puede que haya una tarea muy sencilla que ya esté hecha por relés, que solamente se necesiten 4. Entonces ahí no es necesario hacer el cambio a PLC. Como les digo, dependiendo de la complejidad de la tarea, se requiere lo que es el cambio o la implementación de nueva tecnología. El PLC está justamente diseñado para la implementación en tareas que se utiliza a gran escala, estos señores de acá, ¿sí? Tareas en las cuales sí necesitamos muchas entradas, muchas salidas, muchos sensores, muchos actuadores. Estamos hablando de algo de a nivel industrial, ¿no? No vamos a colocar esto a un toro mecánico del parque, ¿no? ¿Verdad? O, no sé, a la rueda de la fortuna. No, no es necesario. Esos aparatos de tareas simples pueden controlarse directamente por esto, o por variadores de frecuencia. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las marcas. ¿Quiénes son las marcas o las empresas justamente que producen PLCs? Las más conocidas y las más comunes de toda la vida. Empezamos por Siemens. Siemens, que ahora es la más popular, marca alemana. Tenemos a Schneider Electric, tenemos a Omron, tenemos a Eaton, tenemos Rockwell Automation, la clásica que se encuentra ahí, ABB, Delta. Tenemos también a lo que se encuentra ahí, Mitsubishi Electric. Y hay otras más, ¿no? Normalmente son más, estas son las principales, y aparecen algunas otras chinitas también, ¿no? Las chinitas o justamente copias de estos que están por el mercado y que a veces se requieren debido justamente al precio.
Estas son las marcas principales a nivel internacional. Ahora obviamente tenemos lo que son instituciones que nos regulan, ¿no? Si eres eléctrico, electromecánico, electrónico, todo tipo de conexión, todo tipo de cableado, viene de lo que tendría que venir justamente controlado por una norma, ¿no? Por una norma. En este caso, al PLC, justamente en el caso de los lenguajes de programación vamos a ir, está gobernado por la norma IEC, la 611-31/1, ¿sí? La IEC, para lo que se pregunta, es de la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿ya? Esta comisión justamente es la que ha definido cuáles son los lenguajes que están permitidos para este señor, ¿sí? Estamos hablando ahora de la parte de la programación. Dijimos que aquí se mete un programa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre los lenguajes de programación que están permitidos por norma. Lenguajes de programación. Miren este desastre. Ya, aquí está. Esto es según la norma, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los lenguajes que están permitidos? Vamos a empezar uno por uno. En primer lugar tenemos al famoso, conocido, popular, mi lenguaje favorito por excelencia, el ladder, o también conocido escalera, el lenguaje de escalera o de relés, ¿no? Esto prácticamente es el mejor, considero, justamente porque es directamente aplicable a la lógica que se conoce ya. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí falta completar esto. Tenemos esta bobina, ¿ya? Esta KM1. Fíjense bien, este cuadradito de aquí es la bobina. Yo quiero activar esta cosa. ¿Qué tengo aquí? Esto de aquí simplemente son pulsadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Si yo presiono este pulsador, entonces aquí va a haber conexión. Si yo presiono este pulsador, hay conexión acá. Si yo presiono este pulsador, hay conexión acá. Y como está la conexión existente, aquí la corriente viene y va a activar la bobina. Entonces la bobina se va a activar. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que si yo presiono S0, S2, S3, se activa KM1. Aquí en ladder es exactamente lo mismo, simplemente que está puesto de manera horizontal. Aquí tengo el interruptor S0, está representado por un contacto, aquí, contacto, y le corresponde esta entrada en el PLC. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cierro esto, vamos a colocar, si yo cierro esto, y si cierro esto, entonces prácticamente se va a llegar a activar la bobina KM1. Es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa si decido no activar este, pero sí activo este? Entonces ocurre algo similar. La corriente tiene un camino, en este caso va a venir por acá y va a activar la bobina. Lo mismo ocurre acá. Yo puedo cerrar este contacto y se activa la bobina. Ese es el lenguaje ladder escalera, ¿no? El más común, el más popular y el más preferido por todos, debido a que no es necesario, no es muy complejo, lo puede entender cualquiera, ¿no? Vámonos con el siguiente. Tenemos el lenguaje por diagrama de bloques. Voy a colocar aquí diagrama de bloques. Diagrama de bloques, sí. Ese es el siguiente que nos toca, ¿ya? En inglés se conoce como FBD y en alemán como FUT. Los que ya han visto lo que es electrónica digital saben qué es lo que lleva, ¿no? En este caso llevamos lo que son compuertas. Esa es una compuerta OR y esa es una compuerta... Ay, que estoy colocando. Borren esa parte del video, no han visto nada. Estoy volando acá. Esto es una compuerta AND. Y esta es una compuerta OR. Esta también es una compuerta OR, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las entradas que coloque acá, con lógica puedo llegar a una salida, ¿verdad? Este bloque AND lo voy a representar justamente con un bloque que va a ser el bloque AND. Este bloque OR lo propio. Entonces cada bloquecito se representa por medio del álgebra de Boole, ¿no? Diagrama de bloques. Eso es álgebra de Boole en sí. Y voy a tener lo que es una salida. Entonces, dependiendo de las entradas que yo coloque, hablando de lo que son entradas digitales, puedo controlar esto de acá. Esto es el lenguaje por diagrama de bloques, ¿no? Popularidad intermedia vamos a colocarle, ¿no? Muy básico tal vez en la clase de operaciones. Esto se puede reducir mucho más con ladder.
Vamos con el siguiente. Esto es por instrucciones. ¿Ya? Esto es por anotación de instrucciones. En este caso, en lectura de instrucciones el más conocido es el WL. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, por ejemplo, tenemos un ladder. ¿Ya? Vamos a pasar de ahí. ¿Qué dice acá? Tengo este contacto cerrado, contacto abierto. Están conectados en serie, ¿no? En serie, y estos dos están negados. Entonces, por eso estoy colocando contacto en serie, el E4.0, contacto en serie negado, E4.1, y aquí está el E4.2, contacto en serie también. Si estos se activan, voy a setear el A8.0. Este es el lenguaje por instrucciones, ¿no? Esto está para que un poquito, si quieren, puedan analizarlo. No vamos a centrarnos mucho en esto, ¿ya? Tampoco en este de acá arriba, en el diagrama de bloques. Más en el curso nos vamos a centrar en este, ¿ya? En este y en GraphSet. Aquí están sus equivalentes, ¿no? Para que puedan revisarlo. Y hay otros dos más con los cuales ya vamos a ir concluyendo esta pequeña parte. Primero está lo que es el muy conocido, el muy popular, el primero que ven cuando están llevando la materia con el Inge Palacios, el GraphSet, ¿ya? El GraphSet, ¿no? Justamente es el lenguaje por etapas, es el lenguaje gráfico, ¿no? Es el lenguaje gráfico en el cual yo prácticamente trabajo con dos cosas. Primero los que son las transiciones y luego las etapas, ¿no? Etapa 0, etapa 1, etapa 2, por pasos, ¿no? Este lenguaje principalmente está diseñado para lo que son procesos que son secuenciales. Secuenciales. ¿A qué me refiero por secuencial? Imagínense un semáforo. No es un ejemplo de automatización bueno, pero para que se hagan una idea, ¿no? Un semáforo. Un semáforo es un ejemplo de secuencia. ¿Por qué? Porque es un bucle. Primero se pone rojo, luego amarillo, luego verde. Es una secuencia de pasos. Entonces, para este tipo de tareas, el GraphSet es excelente. Y finalmente tenemos lo que es uno que está tomando mucha fuerza, este último, y está teniendo una gran aceptación, ya que en la programación está poniéndose mucho de moda en este último, está tomando mucha fuerza, así que entró SSL, ¿no? SSL es por programación de lenguaje estructurado, ya, lenguaje estructurado esto, y tiene un parecido con lo que son instrucciones de lenguaje C, los que ya justamente están viendo programación. ¿A qué me voy con esto? Trabajo con ifs, trabajo con else, con and ifs. Los programadores que les gustan estas cosas, yo sé que esto les va a fascinar. Pero hay que recordar una cosa. La idea de un lenguaje de programación ideal de automatización es justamente un lenguaje que se entienda. Sí, no me va a servir de nada hacer un programa muy grande, muy complejo, que yo nomás lo entienda, no. La cosa es que lo llegan a interpretar todos. Todo, absolutamente cualquier persona tiene que llegar a tener la capacidad de interpretar esto, ¿no? Y como pueden ver, en Ladder me ha sido mucho más sencillo explicarles a ustedes esto, ¿verdad? Es como cerrar contactos, nada más, y ya. En cambio aquí es más complicado, ¿no? Pero aquí tenemos ¿no? SSL. El curso se va a centrar justamente en ver estos dos, que son los principales. Muy bien, vamos a quedar aquí por el día de hoy, espero que les haya gustado. Y a la siguiente vamos a ver una partecita más de lo que nos falta de la arquitectura del PLC y empezamos con ejercicios. Ha sido un gusto, que hayan tenido un lindo fin de semana y nos vemos la siguiente. Un saludo.